Buenos días, alumnos. Continuando con el dictado de nuestras clases virtuales, hoy vamos a trabajar en historia el tema de los precursores de la independencia del Perú. Hemos estado trabajando, jóvenes alumnos, todos los aspectos referidos a los Borbones. Hoy vamos a ver, jóvenes alumnos, de los precursores de la independencia. ¿Quiénes han sido los precursores de la independencia? Las reformas borbónicas, jóvenes alumnos, eso hizo crisis a finales del siglo XVIII, ya en puertas de la guerra por la independencia del Perú. Las reformas borbónicas han sido la causa por las que muchos peruanos de raza indígena se han rebelado en contra de la dominación española. Las reformas borbónicas han sido la causa de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y también de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Después hubieron muchas más rebeliones, hubieron otras revoluciones en el Perú andino. Ahora, ¿quiénes han sido las primeras víctimas de las reformas borbónicas? Los criollos. ¿Y quiénes han sido los precursores de la independencia? Los criollos. Los criollos ya han sido influenciados por corrientes ideológicas procedentes de Europa. ¿Cuáles han sido esas ideologías? Esas ideologías han sido producto de la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa. Esas dos rebeliones trajo a nuestro continente ideas de libertad, de justicia e igualdad. Esas rebeliones cambiaron el pensamiento de los criollos. Y como los criollos habían sido las víctimas principales de las reformas borbónicas, organizaron, idearon, gestaron la independencia del Perú. A ellos se les llama precursores de la independencia. Los principales precursores han sido los criollos. Ellos estaban resentidos porque los habían desplazado a un segundo plano. Los criollos eran funcionarios públicos en la colonia, pero con las reformas borbónicas, para que seas funcionario público, no tenías que haber sido hijo de españoles nacidos en el Perú, sino tenías que haber sido chapetón, haber nacido en España. Y como los criollos se vieron desplazados, empezaron a organizar la guerra de la independencia, pero ideológicamente, y hubieron muchas instituciones. Vamos a ver la siguiente clase. Ahora, cuando hablamos de precursores, muchachos, habían dos tipos de precursores. Los precursores separatistas y los precursores de tendencia reformista. Los precursores separatistas proponían el retiro de los españoles, que se los expulse definitivamente del territorio patrio y que se vayan a su España. Entre estos precursores tenemos a don Francisco de Miranda, a don Antonio Nariño, Juan Pablo Vizcarra Guzmán y José de la Riva Agüero, que a la postre fue el primer presidente del Perú. Y los otros precursores de la independencia de tendencia reformista tenían otra idea, entre los que estuvo Hipólito Unanue, José Vaquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, hasta don Simón Bolívar era partidario de esta tendencia. ¿Qué proponían los precursores reformistas? Que los españoles sigan gobernando el Perú, pero que sí exista algunas reformas que no sean tan explotadoras, que no sean tan abusivas. Y al final se impuso la tendencia separatista, porque después de 1824, de las batallas de Junín y Ayacucho, expulsamos definitivamente a los españoles. Ahora, dentro de estos precursores separatistas, muchachos, tenemos a don Francisco de Miranda. Él era separatista. Él no era peruano, él había nacido en Caracas, ha sido un oficial del ejército. Él había luchado al servicio de Francia, había luchado en Inglaterra. Él organiza una expedición a Venezuela y que al final fracasa. Ahora, don Antonio Nariño, y era otro precursor de tendencia separatista, él había nacido en Arequipa, pero muere en Londres. Él había estudiado en la Compañía de Jesús. Él
ha sido uno de los curas que sufrió los efectos de la expulsión de los jesuitas, porque él era un cura jesuita. Cuando los Borbones expulsan a los jesuitas, ustedes ya conocen las consecuencias. La educación entra en crisis. Entonces, después de expulsar Vizcarra de Guzmán, se fue a vivir a Europa. Y cuando volvió, en 1781, vino con la clara decisión de luchar y apoyar la causa por la independencia, pero con tendencias separatistas. Él escribió un famoso libro que se llama Carta a los Españoles Americanos. Era un documento de combate político, con sabor a proclama revolucionaria. Eso estaba dedicado a los criollos, porque ustedes ya saben, los únicos que tenían acceso a la educación eran los criollos y los indios nobles. Entonces, nosotros no sabían leer. Ese documento, Carta a los Españoles Americanos, es un documento hispanoamericano muy importante para penetrar en la justicia de nuestra independencia. Bien, para Pablo Vizcarra de Guzmán la corona era infiel e injusta con los hombres, porque era un imperio abusivo. Él afirmó que la emancipación no solo era un derecho, sino un deber de todos los americanos. Eso escribió en su libro Carta a los Españoles Americanos. Don José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente del Perú, él había nacido en Lima. Era miembro de la aristocracia limeña, pertenecía a una familia bien acomodada. Él redactó un libro que se llama 28 causas para la independencia de América. Él participó en la conspiración de los oratorianos. Los oratorianos era una institución en la que los criollos tramaban, preparaban a los otros criollos para gestar la guerra por la independencia. Ahora bien, tenemos a los precursores de tendencias reformistas, y ahí estaba don Hipólito Unanue. Él había nacido en Arica. Él fue ministro de Hacienda del primer gobierno de don José de San Martín. Fue diputado del primer Congreso Constituyente. Tenía buenas relaciones con los españoles. Él fue uno de los precursores de la independencia que quería que solamente se hagan algunas reformas, pero que no se expulse a los españoles. Don José Vaquíjano y Carrillo, él era un hombre de derecho, era profesor en la Universidad San Marcos. Él tenía un nivel social muy alto en el virreinato. Él pertenecía, su filosofía era la tendencia liberal. Él escribía sus documentos en el diario que se llama El Mercurio Peruano. Escribió un documento que se llama El Elogio del Virrey Agustín de Jáuregui. Él fue uno de los gestores por la independencia, pero él no quería la separación, él solamente proponía algunas reformas. Don Toribio Rodríguez de Mendoza era un cura, era profesor, estaba ligado al Real Convictorio de San Carlos, otra institución donde se preparaba a los precursores por la independencia. Entonces, jóvenes alumnos, estos son los precursores por la independencia. En la página 30 de su libro, jóvenes alumnos, está una retroalimentación con 4 preguntas. Todas son textuales. Tienen que rellenar en el mismo libro. Pero trabajando en clase, ustedes definan los siguientes conceptos: precursor, criollos, separatista, reformista, emancipación. Eso sí, en su cuaderno. Luego en la página 31 tienen una lectura de Carta a los Españoles Americanos. Tiene 4 preguntas. Háganlo en su cuaderno y finalmente respondan verificando el aprendizaje en la página 31 y en la página 32. Vayan preparándose para los exámenes, jóvenes alumnos, y aquí terminamos las clases.